Muy buenas tardes, profesores, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por los siguientes estudiantes: Intriago Nasput Germán, Marcillo Jaime Dayana, Mera Treviño Nayeli, Saltos Pincay Susana y mi persona, Guevara Huerta Anthony, con el tema de los aspectos económicos en la evolución del pensamiento económico del falsacionismo al paradigma. Continúo. Comenzamos con la introducción. Desde varios siglos, el ser humano siempre se ha preocupado por la administración de los recursos, la producción, el consumo de bienes y servicios, con la finalidad de poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Es por eso que la historia del pensamiento económico hace referencia a los esfuerzos realizados por múltiples personajes que en la actualidad son conmemorados por sus grandes aportes que hicieron ver la manera de cómo funciona el mundo de una forma distinta, hablando en el aspecto económico, clasificando los diferentes enfoques de análisis y metodologías en lo que consiste las ciencias económicas, destacando así sus peculiaridades y características. Continúa. Ya, biografía de Karl Popper. Karl Raimund Popper nació en Viena en 1902, en una familia de origen judía, y apasionada por la cultura y el arte. El padre es un conocido abogado en Viena y muy sensible a las cuestiones sociales. La madre es una pianista talentosa. Es por los padres que el joven hereda el amor por el estudio de la lectura y la música. En 1919 asiste a una organización estudiantil de inspiración socialista, donde se define brevemente marxista, pero durante una manifestación, el duro choque entre la policía y estudiantes genera como resultado muertes y lesiones, lo cual lo deja muy molesto y lo lleva a una reflexión crítica sobre el marxismo, que ahora aparece como una creencia dogmática y peligrosa hasta llevar al liberalismo. En 1928, después de obtener su doctorado en filosofía, comienza como profesor de matemáticas y física en las escuelas secundarias. En los últimos años es estimulado por los pensadores del Círculo de Viena, un grupo de filósofos que proponen una nueva teoría del conocimiento y ciencia, aunque nunca llega a ser parte del círculo, pero es uno de los máximos exponentes de Weber, quien lucha por publicar su primer trabajo, La lógica de la investigación científica. En 1937, Popper decide abandonar Austria por la invasión de la nazis. Se trasladó a la Nueva Zelanda, donde continúa enseñando filosofía y permanece ahí hasta el final de la guerra para llegar a trasladarse a Londres, donde continúa su trabajo de investigación como docente en la filosofía. Serán incorporados en sus obras más importantes. En 1965 recibió el título de barón de la reina Elizabeth de Inglaterra, mientras que sus pensamientos llegan a un público más amplio gracias a una intensa labor de difusión. También están involucrados en asuntos de interés público, tales como los peligros de la energía nuclear, los efectos nocivos de la televisión, los problemas de la explosión demográfica. Popper muere en 1994, a los 92 años de edad, en Londres. En el mismo año se publicó póstumamente su colección de libros, título de toda su experiencia como un pensador: toda la vida es resolver problemas. Continuó. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del falsacionismo de Popper. Popper estableció su obra más importante, conocida como La lógica de la investigación científica, la cual obra fue escrita en 1934. Él argumentó que las teorías no son nunca verificables empíricamente, pero sí falseables, dado que no podemos comprobar todos los posibles casos contenidos por una hipótesis científica. En sí, no podemos utilizar en la contrastación la verificación, sino la falsación. También
Para Popper, constatar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. La hipótesis que propone es que debe ser falsables. Esto quiere decir que puede ponerse a prueba y ser desmentida por los hechos o por un experimento. También Popper critica el principio de la verificabilidad. Su razonamiento en sí consiste en plantear que por muchas pruebas que tengamos para apoyar una teoría, nunca podemos estar seguros de que la siguiente observación no será incompatible con ellas. De acuerdo a todo esto, en sí sustenta que aunque una teoría no puede ser verificada, sí puede ser falseada. Es decir, si el conjunto de observaciones favorables no puede demostrar en sí la veracidad de una teoría, un hecho contrario a ella puede demostrar en sí que la teoría es falsa. A partir de aquí, establece un criterio de demarcación, en sí distinguiendo entre la ciencia y la no ciencia. Gracias. A continuación, compañero. Biografía de Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn nació el 18 de julio de 1922 en Ohio. Contrajo matrimonio con Catherine Mush, con quien tuvo 3 hijos, Sarah, Elizabeth y Nathaniel. Se divorciaron en 1978. 3 años después, se casó con Jane Barton. Fue un gran físico, filosófico e historiador estadounidense. Se graduó de la Tale School en Wharton en 1940, donde inició su interés en las matemáticas y la física. Se graduó en la física en 1943 por la Universidad de Harvard y ahí mismo obtuvo la maestría y doctorado en física entre los años 1946 y 1949. Respectivamente, bajo la supervisión de John Van Vleck. En 1962, Kuhn publicó su libro La estructura de las revoluciones científicas, obra en la que se expuso la evolución de las ciencias básicas. En 1964, se incorporó como profesor de filosofía e historia de la ciencia en la Universidad de Princeton. Fue presidente de la Sociedad de Historia de Ciencia de 1969 a 1970. Entre 1978 y 1979, fue miembro del Instituto de Humanidades de Nueva York. En 1979, se unió al Instituto Tecnológico de Massachusetts como profesor de filosofía de la Cátedra Lawrence. En 1994, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Thomas Kuhn falleció en Massachusetts el 17 de junio de 1996, dejando en sí sus principales obras, que fueron La evolución copérnica, La función de dogma de la investigación científica, La estructura de las revoluciones científicas, Segundos pensamientos sobre los paradigmas, La atención esencial y la teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica. Bueno, yo le voy a hablar qué es el paradigma según Thomas Kuhn. Según Kuhn, la ciencia no progresa siendo un proceso uniforme con la aplicación de un hipotético modelo científico. Se verifican, en cambio, 2 fases diferentes de desarrollo científico. En su primer momento hay un amplio consenso en la comunidad científica. Son los avances conseguidos al paso delante de los problemas y seguir creando así soluciones diversas de Kuhn llamó paradigma. Kuhn introdujo en los estudios sobre la ciencia y los diversos conceptos, los paradigmas, la ciencia, la anomalía, la crisis y las revoluciones científicas, etc. Su principal reproche a Popper fue la visión continua y acumulativa del progreso científico. El término paradigma significa modelo y patrón aceptado por los científicos de una determinada época, que normalmente ha llegado a ser vigente en los otros paradigmas. Continúo. Ya está ahí. Del falsacionismo al paradigma. Bueno, como ya lo vieron mis compañeros,
Popper propuso la teoría del falsacionismo a partir de la publicación de su libro La lógica de la investigación científica, publicada en 1934, en donde argumentó que las teorías nunca son verificables empíricamente, pero sí falseables. Sin embargo, con el pasar del tiempo siempre aparecen otras teorías que contradicen o rechazan las mismas, y la teoría del falsacionismo de Popper no fue la excepción. El rechazo de su teoría se dio por tres razones. La primera, porque las predicciones empíricas de algunas teorías no podían contrastarse porque no existía la tecnología necesaria para contrastar las mismas. En segundo, porque es difícil saber que se ha falseado o no una teoría. Y en tercer lugar, porque se debe a la manera de pensar de los investigadores, que pueden aceptar o no teorías nuevas y posiblemente defenderlas. En respuesta a esto, surgió el pensamiento de Thomas Kuhn, que consistió en dar explicación a los nuevos fenómenos que se han conocido, en donde tuvo una agradable acogida por parte de los científicos, tanto conservadores como radicales. Veían sus puntos de apoyo a sus propias hipótesis. Continúo. Bueno, a continuación les voy a dar las conclusiones. En primer lugar, como primer punto de conclusión, tenemos que la economía, al igual que todas las ciencias, han tenido que pasar por varias teorías y pensamientos económicos. En sí, la ciencia ha ido evolucionando debido a varias aportaciones de filósofos que reflejan el pensamiento filosófico. Otro punto, tenemos que uno de los filósofos conocidos como Karl Popper explica sobre el desarrollo de la ciencia a través de su obra El principio de la lógica de la investigación científica, como ya se había nombrado anteriormente, el cual argumenta que no siempre hay realidades absolutas. Él afirma que las teorías no son nunca verificables empíricamente, pero sí falseables. Como tercer punto, tenemos otro filósofo, también conocido como Thomas Kuhn, quien nos da una descripción de los paradigmas, el cual intentó mejorar o en sí corregir el pensamiento de Karl Popper, mediante su obra La estructura de las revoluciones científicas. Él en sí nos da a conocer que una manera de poder entender el mundo es a través del paradigma, estableciendo que la ciencia se da como un proceso acumulado de datos debido a la teoría y no a la práctica. Gracias. Bueno, esta ha sido nuestra exposición, esperamos nos hayan entendido y les hayan gustado y muchas gracias por su atención.